Guys, I hope everyone is good. On Friday, we started with this new topic. El viernes empezamos con este tema. Voy a hacer como un pequeño repaso hasta lo que llevamos para que recordemos un poco, también para los que de pronto no pudieron estar, se contextualicen. Okay? So, the new topic we're going to see is it versus there is. Or it's, okay? It is or is the topic. So this is what we're going to see today. Okay, so we start with mentioning the uses of it, el pronombre de it, para que lo usamos. Normalmente entonces decíamos que usamos el it para referirnos a time, day, distance, and weather, right? Entonces tenemos aquí ejemplos con el time. Example, what time is it? And the answer is 10:30 or it's late or it's time to go home, right? ¿Qué hora es? Y ya es tarde, es tiempo de ir a casa o ya nos dan una hora exacta. Les decía entonces que recordemos que el it funciona como sujeto para referirnos, digamos, en oraciones o cuando preguntamos por objetos, o también en este caso, cuando preguntamos por el tiempo, por el día, la distancia o el clima. Les decía yo que en el inglés no existe el sujeto tácito, por lo tanto siempre tenemos que colocar un sujeto. Example, nunca podemos dejar el auxiliar o el verbo is solo, ¿cierto? Entonces, what time is? What time is? Podríamos decir que en español nosotros decimos qué hora es. Y la traducción entonces, digamos, como más literal sería esta, ¿cierto? What time is? ¿Qué hora es? Pero este is nunca puede quedar solo. Por eso mismo debemos agregarle un sujeto, que en este caso sería el it, ¿cierto? Ya que nos referimos a algo, no a personas. It. What time is it? Y lo mismo, para responder no podemos decir is 1 o'clock. No, no, ok. Siempre necesitamos un sujeto. Por lo tanto, it is 1 o'clock. It is 1 o'clock. ¿Cierto? Agregamos el sujeto. No traducimos literal como qué hora es eso o eso es la 1. No hay que traducirlo literal. Simplemente este it cumple la función, digamos, como de completar la oración para que sea gramaticalmente correcta. Ya que si solamente decimos is what, ¿a quién se está refiriendo este is? No tenemos sujeto. ¿Cierto? Algo que les decía para que tengan en cuenta, a diferencia del español, que en el español sí existe el sujeto tácito, en el inglés no. ¿Ok? Es lo mismo, por ejemplo, con los otros pronombres. Cuando nosotros describimos a alguien, digamos, en español, nosotros decimos, ella es alta, es bonita, ¿cierto? En inglés nosotros no podemos decir, she's tall, is beautiful. No. Este is no puede ir solo, aunque suene repetitivo, she is. Tenemos que volver a colocar el sujeto o en su efecto un auxiliar. And she is beautiful. O she's tall and beautiful. Entonces ahí sería el is. Entonces una regla general para que la tengan en cuenta es que el auxiliar o verbo nunca debe ir solo, siempre debe tener un sujeto, ya sea un pronombre, ya sea un lugar, ya sea un sustantivo, ya sea una cosa, lo que sea, pero nunca pueden dejarlo solo. ¿Okay? Entonces esa es la función del it en este caso. Lo usamos para referirnos entonces al tiempo, día, distance, and weather. Lo mismo pasa con el día. Cuando preguntamos qué día es, no podemos decir solamente what day is, qué día es. No, what day is it, qué día es, is it. Para completar la idea, entonces nos falta ese sujeto que sea it. And the answer should include the it as well. It's Thursday, or it's 16 March, or it was my birthday yesterday. Fue mi cumpleaños ayer. ¿Cierto? Entonces, en este caso tenemos to refer to time and to refer to day. So let's move. We also use it to refer to the distance, ¿cierto? Para la distancia. Example, it's 3 miles from our house to the city center. Son 3 millas desde nuestra casa hasta el centro de la ciudad. East. It is, ¿cierto? Son 3. En este caso, tenemos entonces 3 millas, es plural, ¿cierto? Pero como nos referimos a distancia, usamos el it is. Nos estamos refiriendo a la distancia como tal. ¿Okay?
no al sustantivo de distancia. The same in number 2. How far is it from London to Bristol? ¿Cierto? ¿Qué tan lejos está London a Bristol? Oh, sí, ¿qué tan lejos está? How far is it? Como pueden ver, no podemos decir how far is from. How far is no. How far is what? Nos falta el sujeto, por lo tanto, it. It's a long way from here to the station. Es un largo camino desde aquí a la estación. Again, we use it. ¿Cierto? Usamos el it para no omitir un sujeto. And we can walk home, it isn't far. Podemos caminar a casa, no está lejos. ¿Okay? En este caso, para la distancia. And finally, we said that we use it to refer to the weather, right? Example, it's raining, it isn't raining, it is snowing, en sus tres formas. Positiva, negativa y afirmativa. Another one. It rains a lot here. Llueve mucho aquí. It didn't rain yesterday. No llovió ayer. Or, does it snow very often? Llueve muy a menudo. También entonces para describir temperatura o el clima, right? It's warm, es cálido, or it's hot, es muy caliente. It's cold, está haciendo frío. Eso es como está haciendo frío, está haciendo calor. Básicamente en inglés sería eso. It's cloudy, está nublado. Or, it's a nice day today, es un día bonito hoy. Entonces nos sirve para describir, digamos, el tiempo como tal o el día. Preguntas hasta aquí en cuanto al uso de it. Si les quedó como claro cuándo debemos usarlo, por qué hay que usarlo. Yes? Or do you have any questions? No questions? Si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden preguntar, alguna duda. No entiendes, Berta. ¿Qué parte no entiendes? Bueno, de nuevo entonces les digo. Ustedes ya saben que el it es un pronombre, ¿cierto? Hace parte de los personal pronouns, de los pronombres personales del inglés. Nosotros, eso ya es básico, ¿right? Y ustedes saben entonces que el it lo usamos más que todo para referirnos a animales, cosas, lugares. Ese nunca aplica para personas. Entonces, it básicamente significa eso o esto. Ahora, aquí, en este tema, estamos viendo para qué usamos it, para qué tipo de cosas usamos it. So first we use it to refer to the time, right? Lo usamos entonces primero para referirnos al tiempo, al time. Y lo que les digo es que un auxiliar nunca puede ir solo, o un verbo, en este caso el verbo is. El verbo is no puede ir nunca solo. Recuerden que los verbos necesitan siempre un sujeto. Y en el inglés no existe el sujeto tácito, por lo tanto, siempre hay que colocar un sujeto con todos los verbos, con todos los auxiliares siempre, aunque suene repetitivo. Entonces les decía, si por ejemplo vamos a preguntar qué hora es, what time is it? No podemos decir solamente what time is, qué hora es, aunque sí traduce literal what time is, qué hora es, ese is no puede ir solo, necesita un sujeto. Y en este caso usamos it. ¿Y por qué usamos it? Porque el it es el que se usa para cosas, lugares, ¿cierto? Para todos esos sustantivos, no se usa para personas. Por lo tanto, usamos el it. For time and for days, para tiempo y para fechas o para días, para referirnos a algún mes o algún día de la semana, alguna fecha especial, example. What day is it? ¿Qué día es? ¿Qué día es? What day is it? It's Thursday. Es jueves. Or it's 16 March. Es marzo 16. Or it was my birthday yesterday. Fue mi cumpleaños ayer. En todo siempre vamos a necesitar el it, sea para referirnos a tiempo, sea para referirnos a días. Siempre usamos el it. ¿Listo? Esa es la estructura. También lo usamos entonces para la distancia. Para medir la distancia, para decir cuánta distancia hay de un lugar a otro, we also use it. Example, it's 3 miles from our house to the city center. Son 3 millas desde mi casa hasta el centro de la ciudad este. Usamos entonces el is, que es la contracción de it is. Podemos decir it is or is. Tenemos otra pregunta. How far is it from London to Bristol? ¿Qué tan lejos está
London de Bristol, right? Is it. No podemos dejar ese how far is from London, no. Como pueden ver, ahí tenemos entonces subrayado el it porque es el sujeto que nos hace falta para la distancia. And finally, we use it to refer to the weather. Lo usamos entonces para referirnos al clima, a cómo está el día, ya sea, digamos, el clima en sí o a la temperatura. Example, it's raining, it isn't raining, o la de aquí. Number 3, el punto 3, el punto 3. It's warm, it's hot, it's cold, it's fine, it's cloudy, it's windy, it's sunny, foggy, dark, etc. Siempre tenemos que usar ese it is o it's, la contracción. Siempre es necesario para hacer este tipo de descripciones, para referirnos entonces al clima, a la distancia, al tiempo y a las fechas. Es necesario siempre que vamos a hablar sobre estos temas que haya un sujeto. ¿Y cuál es ese sujeto? El it, porque es el que usamos para referirnos a cosas. ¿Okay? ¿Te quedó más claro de pronto, Berta? ¿Alguna otra pregunta? You're very welcome. No more questions? ¿No? El uso de far, ¿qué necesitas saber del uso de far, José? Exactamente. ¿O qué significa far? Es lo que quieres decir, how far. How far significa qué tan lejos está, ¿sí? O qué tan lejos es, desde hasta dónde. En el uso negativo. Ah, ok. Ese far simplemente nos están dando la estructura para preguntar por distancias. Ese far, como les digo, significa lejos, lejos, una lejanía, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, visit far, significa está eso lejos o queda lejos. Ese es el afirmativo. Ese es el afirmativo. ¿Ok? Pero en pregunta, ya si tú quieres afirmar, sería it's far or it is far. ¿Cierto? Esta solamente es la contracción. Y sí significa está lejos. For example, it is far. Vamos a colocar. Ahí. How far is the shopping mall from our home? Example. ¿Qué tan lejos está el centro comercial de nuestra casa? Para positivo podemos simplemente colocar it is very far. It is very far. Podemos poner it is, example, 3 miles away, ¿cierto? Algo así. Solo un ejemplo. It is very far. Esa sería entonces la forma positiva. Está muy lejos, ¿cierto? Estamos afirmando que está muy lejos. La negativa, it isn't. No está muy lejos. ¿Y ya? That's it. Okay. We also saw the weather vocabulary, right? Se los voy a volver a presentar para que lo recuerden. Yo les comparto en la pantalla. Okay, this one. It is very basic. Probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, otros no, y pues nosotros también lo vimos el viernes, entonces para que recuerden. Okay? So we have the weather vocabulary, el vocabulario del clima o del tiempo. And we have the first one, which is sunny. Remember that sunny is soleado, right? Sunny is for soleado.
Then we have rainy. Rainy means lluvioso. Rainy. This one, cloudy. Cloudy is como nublado. Es nublado, ¿ok? Nublado. We have foggy. Foggy is brumoso. Cuando hay mucha neblina, that's foggy. ¿Ok? Entonces el clima más que todo que tienen los páramos y ese tipo de ambientes. Foggy. This one, snowy. Como nevado. Un clima nevado. Snowy. And windy. Windy es ventoso, I think. Cuando hace mucho viento, that's the weather. Okay, windy. And we have another one, I think. Yeah, stormy. Tormentoso cuando hay lluvia, pero ahí es una tormenta eléctrica, ¿listo? Cuando hay rayos, relámpagos y todo eso, es stormy. Cuando es rainy, solamente es lluvia. Stormy, ya hay rayos y eso. Es una lluvia más fuerte, ¿ok? Stormy. And that's it. Y decíamos entonces que la pregunta más común para preguntar por el clima es, what's the weather like? What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Y nosotros le agregamos in your city para describir el clima de nuestra ciudad. Eso fue un ejercicio que hicimos la clase pasada y de hecho con ese ejercicio fue que terminamos, ¿cierto? So I ask you, what's the weather like in your city? And many of you answer. Muchos de ustedes respondieron, ¿no? It is snowy, dependiendo de dónde están. It is windy, right? Example, today in Pereira, it is rainy. That's the weather, like in my home today, in my city. Recordemos entonces que para referirnos entonces al clima, usamos esta estructura, it is o it, ¿cierto? It is or it's. Example, it is raining, es lluvioso. No podemos dejar solamente it's raining. No podemos decir solamente it's raining, no. Recuerden el sujeto, el it, el uso del it. Now it's raining, yeah, it's raining. I like rain, actually. And that's it. ¿Preguntas hasta ahora? Do you have any questions about this? It's sunny in your place? That's great, Berta. No questions about this topic? ¿Vamos bien entonces hasta aquí? Muy bien. Okay, so let's go back to our previous presentation. Okay, so that was the use for it. Review the use of there is. El there is nosotros ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Fue el tema de la semana pasada en todos los tiempos. So remember that we use there is when we want to say that something exists in a particular place. Recordemos entonces que usamos there is para indicar que algo existe o que hay algo en un lugar en especial. Nosotros trabajamos este tema entonces la semana pasada con los objetos de la casa. Si recuerdan que estuvimos describiendo algunas de las partes de la casa, lo que tenía, qué elementos habían, and we used there is and there are to make the descriptions, right? So, bueno, algo importante acá es que if we talk about the weather as a noun, we use there is. Example, there is a hurricane coming in. Lo que nos dice entonces esta pequeña notica es que cuando nos referimos al clima, pero digamos como a sustantivo como tal, por ejemplo, cuando vamos a mencionar que hay un huracán o que la lluvia está fuerte o que hay mucha lluvia, usamos entonces there is, porque estamos hablando de que hay algo, ¿cierto? De que hay algo referente al clima, por ejemplo. Podemos decir también
There is a lot of rain, ¿cierto? Hay mucha lluvia. Acá, como pueden ver, ya uso entonces el clima como sustantivo y no como adjetivo. El vocabulario que acabamos de ver son adjetivos porque estamos describiendo el tiempo, pero acá ya lo estamos usando como sustantivo, ¿cierto? Como algo propio. Entonces podemos decir, there is a lot of rain, hay mucha lluvia. En este caso, si usamos there is, porque estamos diciendo que hay algo, ¿cierto? Estamos describiendo, there is a lot of rain, hay mucha lluvia. O aquí, there is a hurricane coming in, hay un huracán, o se acerca un huracán. Aquí también huracán sería un sustantivo y por eso usamos there is. ¿Sí? Es algo para que lo tengan en cuenta. So let's continue. So we're going to compare these ones. Vamos a comparar entonces estos como para tener un poquito más claridad de it y there. The first one says, it rains a lot in winter. It rains a lot in winter. Llueve mucho en el invierno, ¿cierto? Llueve. Y abajito dice, there is a lot of rain in winter. Hay mucha lluvia en el invierno. Como pueden ver entonces en la primera, it rains a lot of winter, estamos haciendo un statement, right? Afirmando que llueve mucho en cierta estación, que es invierno. Y en la otra, there is a lot of rain in winter, estamos refiriéndonos entonces a cuánta lluvia, ¿cierto? Hay mucha lluvia en el invierno. So, es muy diferente decir llueve mucho. En el invierno hay mucha lluvia. Es lo mismo, solamente que con diferente estructura. It rains and there is. And there is, we describe it. We describe something that exists. Okay? Lo mismo en el de abajo. It was very windy. Estuvo muy ventoso el clima, ¿cierto? O hacía mucho viento. Hacía mucho viento. Estamos describiendo el clima, básicamente, solamente describiéndolo. Y abajo, there was a strong wind yesterday. Como hubo un fuerte vendaval ayer. Hubo un. ¿Okay? It no lleva es. En el primero que dice it rains, en ese caso no, porque tenemos el verbo y el verbo ya está conjugado. Rains. Tiene la S al final. Recuerden que con it, como les decía, es un pronombre de tercera persona, y los verbos en presente simple se conjugan con S. Entonces ahí sobra el is, porque ya tiene un verbo. El is ya es como un auxiliar, pero en este caso, como tenemos el verbo de llover, no es necesario. ¿Okay? Y en el segundo, it was very windy, tenemos entonces el is, pero conjugado en pasado. It was. It was. Que ese was es el pasado, recuerden, pasado simple de is. Okay, so now we're going to practice. Vamos entonces a practicar con este ejercicio, a ver si ya nos quedó más claro. Y says, put in it or there. Vamos entonces a usar it o there dependiendo del caso. The first one and the number 2 are already solved. It rains a lot in winter, llueve mucho en invierno, and there was a strong wind yesterday. Hubo un fuerte vendaval ayer. Number 3, was a nice day yesterday. So there was or it was. What do you think? It was is the answer. It was. It was a nice day yesterday. Fue un agradable día ayer. It was. Recordemos que estamos con este describimos, ¿cierto? Weather, days y todo eso. Recuerden el uso del it. Number 4. We can go skiing. Isn't any snow. Skiing, yeah. Nosotros no podemos ir a esquiar, I think. Creo que es el nombre de ese deporte. Isn't any snow. Muy bien, acá sí va there, very good, porque hablamos de lo que no hay, ¿cierto? There isn't. There isn't any snow, no hay nieve. No podemos entonces esquiar porque no hay nieve. There is. Number 5. Hot in this room. Open a window. It's or there is. Very good. In this one it's. Porque hablamos entonces del clima, right? O de la temperatura. Está muy caliente en esta habitación. Abre una ventana. Number 6. I was afraid because was very dark.
Number 6. Yo tenía miedo porque muy oscuro. It. The answer is it. I was afraid because it was very dark. Yo tenía miedo porque estaba muy oscuro. It was very dark. Estaba. Si usáramos el there sería porque había muy oscuro. So, it doesn't make sense, right? Number 7. What's the storm last night? Did you hear it? Una tormenta anoche, ¿la escuchaste? Very good. En eso usamos there, ¿cierto? Hubo una tormenta anoche, ¿la escuchaste? There was. Number 8. A long way from here to the nearest shop. Un largo camino desde aquí a la tienda más cercana. So in this case, we are talking about distance, and for distance, we use it. Very good. It's a long way. Because we're referring to distance. Excellent. Okay, let's continue with, bueno, este read lo vamos a dejar de último. Let's continue with this one. Este es lo mismo. Vamos a completar entonces con it and there. Okay, depending on the case. This one. The 18th of October. It's or theirs. What do you think? It, muy bien, it. Because we're referring to a date, right? Nos estamos refiriendo a una fecha, so it's. It's. 2. Nothing to eat. Nothing to eat. What do you think? There's, very good. No hay nada para comer, so there's. There's nothing to eat. Very good. Number 3. Were 2 apples on the table? It were or there were. What do you think? There were, very good. Habían 2 manzanas en la mesa. There were. Number 4. John at the door. John en la puerta. Excellent. It's. Es John en la puerta. It's John. It's John in the door. Very good. Number 5. Was a lot to do. Mucho para hacer. Was a lot to do. It was or there was. Very good. There was a lot to do. Había mucho para hacer. So there. Excellent. Number 6. Great to meet you. Genial conocerte. Great to meet you. Muy bien, it's. Es genial conocerte. O es un placer conocerte. It's great to meet you. 7. Might be some money in the drawer. Dinero en el cajón. Very good. In this one, there. Porque estamos hablando de algo que hay, ¿cierto? Algo de existir, de haber. So, there might be some money in the drawer. Podría haber algo de dinero en el cajón. Excelente. 8. Hello, Mom. Me. There's me or it's me. Very good. Soy yo. It's me.
Number 9. Fantastic working here. Fantástico trabajar aquí. It's or there is. Excellent. It's fantastic working here. Es fantástico trabajar aquí. So, it's. 10. Were flowers all over the hills. Flores por todas las montañas. O colinas, colinas. There were flowers. Excellent. Habían flores en las colinas. There. There were flowers. Very good. Okay, 11. Were outside. Cálido afuera. Were outside. There's or it's. Excellent. Here we are referring to the weather, right? Como el clima, la temperatura. Entonces usamos it. Muy bien. It were outside. 12. 2 o'clock. It's 2 o'clock. We are referring to a day or to an hour. So it's 2 o'clock. Al tiempo, ¿cierto? Time. We're referring to the time. 13. Plenty of food for everyone. Mucha comida para todos. Very good. There's or there is. Hay mucha comida. So there's. 14. Thought that she left early. Pensado que ella se fue temprano. There's or it. What do you think? The answer is it's. It's thought that she left early. Es pensado que ella se fue temprano. Acá tenemos una oración en voz pasiva. It's thought, right? We already saw passive voice. This one. Are several coffee shops near the station? There are or it are. What do you think? There are, right? Hay muchas tiendas de café cerca de la estación. So, there are. Very good. A fly in my soup. Una mosca en mi sopa. A fly in my soup. There is. Very good. Hay una mosca en mi sopa. So, there's 17. Was a boy walking along the road. Un niño caminando solo en la carretera. O junto a la carretera. Sorry. Niño caminando junto a la carretera. There was a boy. Very good. Había o hubo un niño. 18. Was horrible being stuck on the train. There was or it was. What do you think? It was, excellent, it was. Estamos escribiendo una situación, ¿cierto? No de que había, sino no había algo real, sino que estamos escribiendo la situación. What situation? Being stuck in the train. So it was. Fue terrible estar atrapada en un tren. 19. Was dreadful that he was so late. Dreadful is a synonym for terrible or horrible. ¿Sí? Es como terrible, espantoso también. Okay, dreadful. So,
It was, ¿cierto? Fue como terrible que él llegara tarde o que él estuviera tarde. It was. Again, we are describing a situation, so it. Tends to be a problem when we come back from holiday. Tender a ser un problema cuando regresemos o cuando regresamos de vacaciones. So, there's tends or it tends. It tends, very good. It tends to be a problem when we come back from holiday. Como tiende a ser un problema cuando volvemos de Navidad. Recordemos que los verbos auxiliares no pueden ir solos, ¿cierto? Entonces teníamos que usar el it tends. Very good. Muy buen trabajo. ¿Tienen alguna pregunta o ya les quedó un poco más claro esto? Como la diferencia entre there's and is. Or do you have any questions? Or so far so good. Good. ¿Más claro? Perfecto. So there's no questions. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos entonces a pasar al reading tags. Lo tengo por acá. I think it's okay. Aquí. Este es el reading. Entonces yo les comparto en la pantalla que creo que todavía no ha cargado en la parte de la lectura. Todos pueden ver la pantalla en el reading. Yes, perfect. It says, I am in my country, right? We have three paragraphs. Someone wants to read. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? 3 personas máximo. Anyone wants to participate? Ok, Berta, ok. Who else? ¿Quién más? ¿Nubia, te gustaría participar? ¿O estás confirmando que sí puedes ver mi pantalla? Ok, ¿alguien más? Aparte de Berta. Y Nubia, muy bien. Anyone else? Remember that is like useful to read. Es como muy, digamos, útil también que lean para practicar pronunciation, right? So if you want to participate, you are very welcome to do it. La letra voy a tratar de hacerlo, Marta. A ver. Que no se vaya a salir del cuadrito. Creo que así. Y... ok. Y aquí. Ok. Bueno, mientras leemos, entonces, tratar como de comprender lo que vamos leyendo, no solamente como recitar o todo eso, como simplemente pronunciar las palabras y ya, porque ahorita vamos a tener un true and false exercise, ¿ok? Esto es como un reading comprehension, para que lo tengan en cuenta. Ok, so Berta y Nubia van a ayudarme con los 2 primeros párrafos, entonces yo leo el último, ¿ok? So, please, Berta, can you please start with the first paragraph? Okay. A year in my country. Hi, friends. I'm Peter from Hungary. I go to a private Very good. school. I just want to talk about a year in my country. School start 1 September
Children are not 1st September. 1st. at 1st September. Children are not very keen Mhm. on it. It's often sunny it beginning of autumn. Beginning. I'm sorry. Beginning It's okay. Beginning. autumn and it Autumn. autumn and it is a rich Mhm. season because trees are full of fruit. But Fruit. but in October and November it's usually cool and windy. It's windy, Windy. it rains a lot and it's often foggy. The leaves Mhm. of the trees fall down. Fall down. Excellent. Thank you, Berta. Very good. Aquí cuando lees en voz alta no entiendes. A mí me pasaba lo mismo, pero es muy importante practicar. ¿Ves? Tanto para ti misma como hacerlo en voz alta. De hecho, en voz alta es muy bueno porque practicas pronunciation. Solamente es como costumbre, práctica y ya. ¿Okay? Bueno, antes de pasar al segundo párrafo, do you have any unknown words? Unknown words means alguna palabra desconocida. Do you have any doubt about any word, alguna palabra que desconozcan, que quieran saber qué significa? Foggy, okay, foggy, remember that we saw it in the weather vocabulary. Foggy is brumoso, un clima brumoso, o sea, un clima donde hay mucha neblina. Autumn is the season. Autumn is the season of otoño. Keen on. Esta, the children are not very keen on. Being keen on something es ser como fan de algo. Example. I am keen on pop music. Pop music. Soy fan de la música pop. Soy como aficionado a algo. Keen on. Como que te guste algo mucho. Eso significa. Y va siempre con on, ¿listo? No puedes decir solo keen, sino I'm keen on. Example, I'm keen on pizza, I'm keen on hamburger, I'm keen on rock. ¿Sí? Siempre. That's it. You're very welcome. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a alguna palabra o ya? Okay. Please continue. Nubia, second paragraph, please. Yes, teacher. Winter is usually very cold. The temperature falls below zero. Temperature, okay? Temperature. Temperature? Yes. It's often snow and there are stormy winds. It is good to sit inside the fire when the cool fire. Mm-hmm. The cool wind is blowing outside. Mm-hmm. And there are usually hard frosts. Many people like winter because of winter sports like skating, sledding, skate, snowboarding, etc. etc. In Hungary, there aren't very high mountains, so people go abroad skiing. Go abroad skiing. Thank you. Very good. Abroad. Okay. Abroad. Very Okay. Good. Do you have any questions? Keen on significa ser fan de algo. And keen on significa soy fan de. Questions about this one? Milda, blowing, en esta parte de cold wind is blowing, outside, es como que el viento frío está soplando afuera. Blowing es como soplar, ¿ok? Soplando en este caso porque está en gerundio.
What else? Ven que se me está actualizando el chat. Frost. Okay, frost. Okay, this one. There are usually hard frosts. Como... ¿Cómo se dice eso? Eso es como granizo, ¿ok? Hard frost, como granizo, algo helado. Frost es como helada, so podemos decir que es como granizo. Es, sí, hard frost, granizo. Something like that. You're very welcome. What else? Skating. Skating is patinaje. Ok, patinaje. Ahí nos hacemos referencias al deporte de patinaje. Sledging. Sledging is like este deporte que es con un trineo, como ir en un trineo. No sé el nombre bien de ese deporte, pero sí es eso, como ir en un trineo. It's like sledging. I think the pronunciation is sledging. Abroad, this one. People go abroad. Skiing abroad es como ir afuera. ¿Okay? O también ir al exterior. Abroad. You're very welcome. Okay, se me escapa de pronto alguna palabra. Flood, skating, flood, spam, blowing. Okay, I think that's all. Bueno, eso es todo entonces. Okay, someone wants to read the last paragraph or I'll do it. ¿Alguien quiere colaborarme con el último párrafo o lo leo yo? Okay, Lorena, go ahead, please. I like spring a lot because after the long cold, wet and foggy days, it is warm again. Trees and bush are Bushes. full of blossom. Okay, very good. Bushes are full of blossom. You can see lovely spring flowers everywhere. The weather Okay. is Quite. It's quite. is quite changeable, Changeable. especially in April. In April, okay, April. It often rains and there can be hard winds too. Sometimes it's cloudy, but most of the time It's cloudy. cloudy, but most of the time it is warm and sunny. Very good. My favorite season is summer. It is very hot summer. It is very hot in July and August. In July and August. July and August. Something there are quick shower of rainstorm with thunder and lightning. There are lots of fruit and summer. Fruit, okay, fruit. Fruit and summer. Children prefer the summer to all other seasons because there is no school and we can take on holidays. Our holidays, very good. Thank you. Okay, do you have any questions? ¿Alguna pregunta de vocabulario para este punto? Bushes, arbustos, okay? Trees and bushes, árboles y arbustos. What else? Blossom, flores. Florecitas, las florecitas que le salen como a los arbustos, a los árboles, ese tipo de florecitas. Blowing, again, blowing es soplar. En este caso, soplando. Blowing. What else? No more questions? Blossom, flores. Again, flores. Lighting. Lighting is thunder de relámpago, entonces este es thunder.
Sí, rayos, como rayos. ¿Ok? Changeable. Changeable es como, what is quite changeable? Es como cambiable, se podría traducir a eso, es quite changeable. Como cambiable, sí. Changeable. Let me see, como una traducción más bonita. Sí, cambiable. O variable. Sí, digamos variable. Mejor, suena como mejor que cambiable, variable. Snowboarding, ese es es otro deporte y el nombre propio es snowboarding, digamos como que no tiene traducción, es un deporte donde uno como, ese tipo de deporte donde uno se tira como de un trineo, de algo desde una montaña, snowboarding, that is. Eso. De verdad, no conozco el nombre en español de ese deporte. It's like that. Rainstorms, lluvias. Rainstorms. Pero son lluvias fuertes. Rainstorms ya son lluvias fuertes. Okay. Very good. So let's continue with the question. Entonces a continuar con las preguntas. Vamos a colocar entonces, vamos a leer los statements y vamos a poner si es verdadero, true, or false, or doesn't say. Doesn't say significa que no lo menciona, el texto no lo menciona. Okay? So the first one says, children like the beginning of September. A los niños les gusta el inicio de septiembre. Children like the beginning of September. So, is true, false, or doesn't say? What do you think? Is false? Very good. In this one says, right? School starts on 1st September. Children are not very keen on it. La escuela empieza el 1 de septiembre, o sea que este es el inicio, y los niños no son fan de ellos. Por lo tanto, esta es falsa. Vamos a ponerle false. Okay, very good. Number 2. In autumn, there are lots of fruit. There are lots of fruit. Is true or false? What do you think? In autumn, there are lots of fruit. Is true, very good. In this one, right? It says, in the beginning of autumn, al inicio de otoño, is a rich season because trees are full of fruit. Los árboles tienen mucha fruta. So it's true, very good. Number 3. It is frosty in winter. It is frosty in winter. Do you know what frosty is? Frosty is like helado, okay? Como helado. So it's true or false? Como helado, como cubierto de, sí, de hielo. Yeah, very good. Actually, there are usually hard frosts, ¿cierto? So it's true. Muy bien. In winter, you can go skiing. You can go skiing. You can, right? Tú puedes. So it's true or false? En invierno te puedes quedar. It's true, right? No necesitamos ni siquiera ver el texto, yo creo, para responder. It's true. Number 5. The weather is warm in spring. The weather is warm in spring. What do you think? It's true, very good. El texto lo dice, pero también es obvio, ¿cierto? En primavera el clima es cálido. So it's true. Excellent. 6. Children usually ride their bikes in spring.
True, false, or doesn't say. Recuerden que doesn't say significa que no se menciona en el texto. Y también es una posible respuesta. What do you think? Doesn't say, ¿cierto? Acá no se menciona absolutamente nada de que a los niños les guste montar bicicleta y sprint, so we're going to write this, este simbolito que hay acá, para decir que no se menciona, doesn't say. 7. There are quick showers and rainstorms in summer. What do you think? True, false, doesn't say. Remember, there are quick showers and rainstorms in spring. It's false, are you sure? Okay, actually it's true. There are quick showers and rainstorms in summer, right? And in this one, my favorite season is summer. And there are quick showers or rainstorms, so it's true. It's true. Number 8. You can't find much fruit in summer in Hungary. You can't find much fruit in summer in Hungary. It's false, right? It says there are lots of fruit in summer, so it's false. There is no school in July and August. There is not school in July and August. True or false? Is true, right? Because in this one, children prefer the summer to all the seasons because there is no school. Los niños prefieren el verano porque no hay escuela. ¿Y cuándo ocurre el verano? July and August. So it's true. Very good. And the last one. La última. Everybody likes summer. Everybody likes summer. True, false, or doesn't say? Is true, are you sure? Ok, dice, a todos les gusta el verano, a todos. Aquí mencionan en el texto que a todos. Doesn't say, right? Dice, children prefer the summer. Solo los niños. No mencionan que todos. Por lo tanto, doesn't say. No se menciona. Very good, and that's it. Okay, guys, do you have any question? ¿Alguna pregunta sobre esto? Is versus there is. Mañana igual terminamos de hacer un ejercicio y listo sobre este tema. Y pasamos al siguiente. Do you have questions? No? Okay. Okay, guys, so see you tomorrow at 4:30. Espero que todos entonces tengan un feliz resto de día, ¿ok? You're very welcome, Rodri. It's my pleasure. Goodbye, Libardo. It's okay, Álvaro, no te preocupes. Lo importante es que asistas a las clases. Te voy a dejar de grabar. You're very welcome, Berta. You're very welcome, Ermilda. Goodbye, Marta. Goodbye. Goodbye, Angie. See you tomorrow.